Rito Gavassi, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Bien? Bien, un placer enorme. Te voy a preguntar en la mesa, ¿no? No, el gusto es mío. Siempre. ¿Cómo miércoles hacen en SEDMA? ¿Ustedes escuchan a la gente al voleo antes de la elección? Eso. ¿Tienen la...? Porque la verdad que si había alguna pregunta que nos hacíamos antes de las elecciones era ¿y qué joraca va a pasar con la economía? Todo el mundo preguntábamos esto. ¿Qué va a pasar con la economía post elecciones? Post elecciones, ¿no? Viste que se va la miércoles, explota todo, no explota todo, se va la dólar, que acá, que estalla, no está, que el plan de contingencia de 5 días de Guzmán, que si no arreglo con el Fondo Monetario. Y por ahora estamos así, pan, queso, pan, queso. Y pan con pan. Comida de sonso. Bien. Pero, digo, esa pregunta que en términos sociales, como las otras que nos venimos haciendo, a la semana aparece un informe de SEDMA con una proyección hecha, con trabajo en campo hecho, con todo. Digo, la pucha, qué rapidez. Bueno, muchas para gracias. Detectar el sabor olfato, popular. Buen olfato tienen. Bueno, no, principalmente porque somos un grupo de profesionales que nos gusta la economía, nos apasiona lo que hacemos. Y bueno, y ese olfato que ustedes lo ven, nosotros también lo vemos, digamos. Y tenemos la misma. En la calle, lo que estar en la cuando calle. estaba adentro, uno se pierde. Uno se pierde adentro la rosca mínima, no es que se pierda la personalidad, digo, se pierde el oído, la sensibilidad y salís de nuevo a la calle y volvés a ver, volvés a percibir el termómetro. Claro. Hay que estar atrás de un escritorio, pero hay que estar mucho más tiempo fuera de ese escritorio. No, sí, coincido con vos en eso, Horacio, pero yo nunca saqué el pie fuera del escritorio. No te hablo por lo particular. No, claro, porque... bueno, mi papá es comerciante. El trabajo de usted es estadístico. Estadístico principalmente, sí. Usamos fuentes. El rum de la calle medianamente le sirve. Por supuesto, porque a partir de ese rum nosotros lo corroboramos, lo contrastamos con la estadística, que eso es lo importante a la hora de darle seriedad al trabajo. Esto es lo que tiene que nosotros... Sí, y la base, no queda como una sensación. Claro, si no queda como una sensación. Y las bases de información siempre son bases de información oficiales, eso también lo aclaramos también. Perfecto. Porque no usamos consultoras privadas, sino es solamente fuente de información oficial. El trabajo último de SEDMA dice: rivalidades, fortalezas y debilidades de la economía post-elecciones, ¿no? Y pone dificultades de resolver de manera inmediata. Inflación. El índice de inflación para el cierre del año se estima alrededor del 50% anual y te quedaste corto. Generar una política pública de contingencia para reducirla gradualmente. Ese es el desafío. El tipo de cambio se debe converger a un tipo de cambio único, transparente y competitivo. No le veo. Y el salario real, la masa salarial debe posicionarse por encima del valor de la tasa de inflación. Tampoco lo veo los presupuestos. De hecho, estábamos hablando con una concejal del tema de la municipalidad y lejos está de eso, ¿no? Pero bueno, son las dificultades que ustedes ponen como para resolver. Sí, son los desafíos primarios, urgentes e inmediatos que tiene que el gobierno plantear acá los gobiernos. Los gobiernos, sí. Pregunto si es a nivel nacional o lo hiciste a nivel Paraná o No, esto a nivel nacional. Okay, principalmente a nivel nacional porque la macroeconomía la maneja el gobierno nacional. Exacto. Entonces eso es lo que marca el patrón de conducta, las directrices económicas y bueno, también pasa a los consejos deliberantes, si le dispones un 10% de incremento salarial a tus asalariados o le dispones un 50% o le pones un 80%. Seguro, ¿no? En eso, respecto de los asalariados del trabajador público, seguro, pero el tipo de inflación o la tasa de inflación es a nivel nacional, el tipo de cambio a nivel nacional, las pautas salariales, digamos, el salario mínimo, lo que tiene, siempre son pautas que vienen del gobierno nacional, del Ministerio de Economía o Ministerio de Trabajo de la Nación. Entonces, nosotros ¿qué es lo que vemos? Que inmediatamente hay que resolver este problema, que es importante, pero también hay otros problemas a resolver que los gobiernos no han todavía materializado, que son los problemas o directrices de corto y mediano plazo. Estos son inmediatos. Inflación, tipo de cambio, salario real. Que son inmediatos y que no tienen solución inmediata, ni siquiera inmediata. Porque ¿cómo resolves de la noche a la mañana el tema de la inflación? Que volvemos a un plan... dólar 1 a 1 sin parar la maquinita. ¿Cómo resolver la inflación? Claro, cuando no tenés el presupuesto internacional, cuando no el cambio. Nosotros te podemos proponer, no lo pusimos en este informe, pero hay alternativas, hay herramientas que tienen que empezar a plantearse en un plan de estratégico, en un plan de contingencia para reducir la inflación. Uno de los elementos que son importantes a nivel de precio es cómo se conforma el precio.
Y si uno analiza cuáles son los mercados en Argentina, son mercados distorsionados, donde hay un monopolio, oligopolios muy fuerte, y si uno agarra el sector de alimentos se va a dar cuenta. Son 18 empresas. Exactamente. Si uno agarra el sector energético, si uno agarra el sector de la construcción, se va a dar cuenta que son todos monopolios o oligopolios. Y eso, el gobierno nacional tiene una herramienta que es la ley de defensa de la competencia, que la puede ser aplicar. Todos los gobiernos la tuvieron, digamos, pero yo creo que se ha recrudecido en los últimos tiempos esta distorsión del mercado. Esa es una de las herramientas. Energéticamente hablando, es todo del Estado. Tienen la herramienta para corregir esto y no lo hace. Para fomentar la competencia, para abrir el juego. Sí. Pero cuando se abre el juego. ¿Los mismos 18? Sí. En ese sentido. Sí. Cuando te sentás a hablar con el Círculo Rojo, te proponen siempre el cierre y el resguardo particular. Sí. Ahora le abrís el juego y te recontracarajean los otros, entonces no sabes cómo miércoles actuar, ¿no? Sí. El tema energético, vos tenés Camesa, que es la empresa nacional, pero después tenés todas las productoras o las cooperativas, que son prácticamente estatales, digamos. Sí, no solamente energía eléctrica, sino tenés petróleo y gas, que son también... Bueno, ahí juegan algunos más, pero sí, claro, son 3 o 4. Son 3 o 4 factores que nosotros hay que corregir eso. Siempre esa corrección lleva mucho tiempo. Por eso. Pero bueno, hay que plantearlo ya de entrada, digamos. Claro, o sea, hay que tener un plan de decir, che, mira, ¿cómo vamos a reducir la inflación? ¿Cómo vamos a corregir el tipo de cambio? Bueno, pero para eso hay que tener, digamos que hay que tener voluntad de hacerlo, ¿no? Y muchas veces nos vamos en palabras y no hay voluntad concreta. Y capaz que no solamente, y ahí te adhiero, Sergio, me parece que con la voluntad no alcanza porque no te pasan por encima. El poder del otro lado es tremendo, es muy fuerte. Lo que tenés que tener un fuerte consenso político de sentar estas directrices hacia dónde se va y que oposición o el gran parte de la oposición con quien encamina este proceso avalen todo, suscriban todo y no se den vuelta el otro día. Porque si no hay un gran consenso de oposición, te imaginas que son los que manejan la plata del país, que es el 1%, te arrasan. O te mandan a matar como en Haití. Donde le molestaste, pimba, sí. ¿Quién carajo sos? Me venía a la cabeza otros gobiernos en otras épocas donde... Pero tiene otro consenso. Claro, donde tenían otro consenso. Ciertos empresarios, digamos, relacionados con la comida y la producción. No, yo coincido, creo que la legitimidad de un acuerdo, me parece, entre oficialismo y oposición, no importa. No hay manera de hacer otro cambio acá. Exactamente, un acuerdo de precio, de producción y de distribución también. Por ejemplo, el endeudamiento público que tiene Argentina es cíclico, digamos. A eso, si te referís, Sergio, Argentina nuevamente tiene que volver a acordar con el fondo un plan de pago, un plan estratégico para un plan de facilidades de pago donde se reduzca por lo menos los intereses que están cobrando y tener un desarrollo para poder tener un repago de ese préstamo que hemos tenido, que es es abultado, es importante. Vos como consultor y como analista, que creo que es uno de los trabajos que más se realizan cuando uno quiere llegar, digamos, al núcleo pétreo de la situación, como consultor y analista, ¿sos optimista en cuanto al tema de pensar en poder salir a corto, mediano o largo plazo, pero poder salir de esto con las políticas que tenemos, con el acostumbramiento que tenemos, con la, entre comillas, normalización que hacemos de la crisis? ¿Es posible que el país pueda llegar a salir? Mira, yo debo ser optimista, digamos, porque amo mi país, digamos, entonces soy optimista en ese sentido. Creo que lo que hay que buscar en la sociedad que estamos viviendo es la madurez. Me parece que falta una madurez entre toda la sociedad, en todos los actores políticos y económicos que estamos viviendo. Y esa legitimidad que planteábamos hoy, donde cada política tiene que trascender un gobierno, porque tiene que ser una política de Estado, tiene que trascender un gobierno. Sí, exacto. Y el próximo que viene continúe la política. Y Argentina, si uno analiza por su historia económica, que es un poco lo que nosotros estudiamos, siempre tuvo crisis y salió. O sea, pero cuando uno tiene una crisis y sale, quedan secuelas. No es que hay una crisis y sale de la crisis económica o social económica y queda una secuela o queda tallado dentro de su estructura económica en un nivel más bajo que el anterior. Sí, no nos recuperamos del 2001, ¿no? No nos recuperamos. Bueno, políticas sociales. Continúa este desarrollo que hicieron. Profundizar la política de contención social, el abastecimiento de alimentos, la consolidación de ingresos mínimos. Fondo Monetario es una suma
es de suma importancia lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que prevea una extensión del plazo de pago y una reducción de intereses. Parece que no sería más de 10 años y no va a haber manera de pelearlo. Política monetaria, reducir gradualmente la emisión monetaria y concomitantemente resolver la deuda interna Banco Central con las LELIQs. Es básicamente las resultantes de las rivalidades, fortalezas y debilidades que tenemos de la economía luego de que sufrimos el tema de las elecciones. A ver, creo que si vos hablas con cualquier economista, Álvaro, todo el mundo te dice, ¿es así? O sea, te dicen, este es el camino. Claro que hay que hacerlo. Pero claro, ahí aparece, y esto implica ajuste. Y ahí viene el tema. ¿Y quién va a pagar el ajuste? Lo va a pagar el mismo pueblo que lo sigue pagando de siempre, lo va a pagar la clase política, lo va a pagar la clase política dirigencial empresarial de arriba. ¿Quién va a pagar este ajuste? ¿Quién va a pagar la fiestita? Y ahí vienen los problemas, cuando en realidad todo apunta de que vamos a tener una inflación mayor para el año entrante, de que van a venir los ajustes en términos de servicios, estamos hablando de agua, energía, etcétera, etcétera. Combustible, actualizaciones en esa materia, y lo que no se vislumbra justamente es un plan. Seguimos viendo a ver si arreglamos con el Fondo Monetario, ahora vamos a ver qué pasa con este plan plurianual del que ingresa al Congreso y lo van a tratar, pero no se observa vengan, siéntense, vamos a hacer esto y esto y esto, o por lo menos es algo que tiene que hacer un gobierno apenas toma el mando, porque apenas uno asume en campaña tiene que decir, no lo hizo Macri, no lo hizo Alberto, no lo hizo Cristina. Por ahí lo hizo un poquito más y después buscó la transversalidad de Néstor Kirchner, buscando un poquito más amplitud en el primer gobierno, que creo que en términos macroeconómicos era el camino a seguir. Después se empezó a desviar con otros problemas, pero digo, el macroeconómico camino era el del 2004, 2005, 2006, y luego se abandonó, porque empiezan las locuras internas, ¿no? Entonces, ningún presidente asume y convoca a la oposición para trabajar este tema. Y ya 2 años va, o 2 años después es tarde, porque te dicen, y ahora me venís a buscar porque necesitas. Cuando necesitaste, no lo hizo Macri, no lo hizo Alberto, no lo hizo Cristina, y seguimos en esta grieta que los únicos enterrados son los del pueblo. Sí, coincido, creo que el diagnóstico es certero, digamos. Creo que la convocatoria del oficialismo de oposición para legitimar política, para tener un plan de acción a futuro, un plan de gobierno, es sumamente necesario, imprescindible, te diría. Y después que salga por Congreso. Y si me permitís, por lo único que cambiaría el tema de la Constitución para dejarlo así en el preámbulo, de los 10 puntos básicos hacia donde quiere ir la Argentina de acá en adelante, o por lo menos los próximos 50 años. Y el que lo toque, y bueno, trácate, como hacen el resto de los países. Vos subís, tendrás tus matices y demás, pero hay 10 puntos básicos que no se tocan y que tienen que ver con el rumbo del país. Argentina no tiene rumbo. Sube el que sube, tiene una mirada política totalmente distinta, y lo que no tienen son miradas de sentido común. No hay sentido común. Bueno, por eso esos puntos básicos son los que tenemos que como sociedad reafirmarlos, digamos. Yo te puedo decir 1 o 2, digamos. Para mí la educación pública es una política de Estado. Tendría que estar más relevante que nunca. Por supuesto, creo que nadie lo discute a eso, es muy difícil. Y tendría que estar la mitad de los docentes que hay para pagarle el doble de salarios y exigirle un nivel de capacitación, o como está haciendo ACMER ahora, que el examen a aprender lo quiere rechazar. Déjense joder. Está bien, hagamos las cosas bien. O sea, vamos con capacitación, paguemos un buen sueldo primero, cosa que el docente no tenga que andar con 4 laburos tratando de ver cómo paga la salud y el alimento de sus hijos. Reduzcamos a la mitad la cantidad de los que no van a trabajar. O sea, no vas a trabajar, listo, hasta luego, muchas gracias, a otra cosa. Sindicato, firmaste acá estas cosas, se le van a cobrar van a pagar el doble y se le va a exigir el doble. Entonces así vamos a levantar, como lo hizo Sarmiento, la educación pública. Si no, no hay chances. No hay chances. Pero bueno, son creo que las grandes proclamas que tenemos, Álvaro. Exactamente, coincido en eso, pero... Y al final me vine a hablar de vos y me terminé hablando de mí. Pero bueno, las proclamas de SEDMA van por el mismo camino, por lo que vemos. Sí, así que bueno, esa era un poco la idea del informe, era materializar esta inquietud económica que nosotros tenemos del Centro de Estudio. Que de lo que estaba viendo, nada de esto se está haciendo hoy. No, calculo que son logros imperfectos lo que se están haciendo, pero hay alguna tensión, por ejemplo, busca la convergencia de los tipos de cambio, el acuerdo con el FMI tienen que cerrarlo.
El aumento, creo que el aumentar el salario real es una política del gobierno, tal vez aumentando el salario y no bajando la inflación, pero creo que hay preocupación en esos puntos, digamos. Después falta realmente un trabajo de planificación que reitero, porque yo creo que Argentina tiene un gran problema de que no planifica a largo plazo. Y ejemplo te puedo dar un montón, digamos. Todos. Brasil, yo siempre doy el ejemplo, Brasil hace 20 años importaba petróleo de YPF. Sí. Hoy Argentina importa petróleo de Petrobras. Argentina hace 20 años exportaba gas, hoy importa gas de Bolivia. Entonces son ejemplos donde se da vuelta y eso es parte de la planificación de largo plazo. Cuando veamos... Gracias, Horacio. Sí, ¿Qué hay es lo cosas, que hablando de importación, Sí. hay cosas que me importan y hay otras que no. Claro, ¿qué te importan? Entonces, por eso te digo, en cuanto a las políticas, las decisiones, hay cosas que son importantes Y otras exportadas. y otras que no lo son. Chao, gracias.